la conferencia que vamos a impartir hoy, nosotros vamos a tratar el tema de mezclas reactivas de gases ideales. Las mezclas reactivas de gases ideales son mezclas, por supuesto, de gases ideales en las cuales existe una reacción química, de manera que los elementos constituyentes de la mezcla al inicio no son los mismos elementos que esa mezcla posee al final, porque existen reacciones químicas y por lo tanto pierden identidad un conjunto de compuestos. ¿Por qué normalmente se estudia combustión como un tema independiente? Por razones bastante entendibles, ¿no? La combustión es quizás la forma, digamos, actual en la cual más o menos un 80 o quizás algo más de la energía que se libera en el mundo en forma de calor se obtiene a través de la combustión. Quiere decir, cuando usted combustiona gasolina, por ejemplo, en un automóvil para obtener energía, con el objetivo, por supuesto, de transportarse, usted está combustionando un combustible. Cuando usted quema energía en una central eléctrica para producir vapor, para a su vez después producir potencia eléctrica, usted también está realizando combustión de un combustible. Como es un proceso tan común y tan útil para la humanidad desde tiempos inmemoriales, porque no solamente existen las cosas grandes, también está, por ejemplo, cuando usted cocina, usted consume combustible para poder cocinar sus alimentos. Todos esos procesos hacen que nosotros tengamos, casi que por necesidad, estudiar cuáles son las particularidades de la combustión. ¿Qué cosas es lo que nosotros conocemos normalmente de combustión de nuestros estudios anteriores? Bueno, pues simplemente que sabemos que la combustión es un proceso de oxidación que ocurre generalmente de manera brusca y que por costumbre todos sabemos que es un proceso o una reacción química que ocurre con desprendimiento de calor. De manera que cuando usted quema un combustible es una reacción, como les decía, que ocurre de una manera rápida, muchas veces bastante violenta, y al mismo tiempo se libera una determinada cantidad de calor, que es precisamente la que nosotros vamos después a darle un destino final según el objetivo que persigamos con esa combustión. Luego, por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la reacción de oxidación o de combustión, nosotros estamos hablando de que tiene que haber un elemento que sea el que se combustiona, y tiene que haber ser un elemento que es el que se convierte en el agente oxidante. ¿De quién estamos hablando? Bueno, pues del combustible y por supuesto del agente oxidante, que puede ser el oxígeno o alguna otra variante que contenga el oxígeno dentro de su fórmula, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los combustibles normalmente que nosotros estamos acostumbrados a tratar? Bueno, podemos dividirlos en dos grandes grupos. O sea, podemos decir, tenemos combustibles fósiles, como todo el mundo está acostumbrado. Combustibles fósiles, por supuesto, muy común el término ahora, son aquellos en los cuales aunque su origen está dado precisamente por acumulación de energía a lo largo de la historia, fundamentalmente, claro, energía solar, que se ha ido acumulando en determinadas regiones, ya sea debido a bosques petrificados que generaron, por supuesto, el carbón, o a la descomposición de restos de animales, que generó, por supuesto, finalmente lo que nosotros conocemos hoy como petróleo, ¿no? Los combustibles fósiles, fundamentalmente, ya en todas sus manifestaciones, sólidas, líquidas o gaseosas, tienen como competidor los combustibles, digamos, renovables, ¿no? Los combustibles renovables que desafortunadamente no son todavía la mayoría, y que como su nombre indica, son combustibles que tienen la capacidad de regenerarse en alguna medida. Por ejemplo, la biomasa forestal, o sea, usted tiene capacidad de quemar un combustible que tiene un origen vegetal, porque usted puede sembrar un bosque energético, como se llama actualmente, y utilizar esa madera para producir energía. Y por supuesto ese bosque se vuelve a sembrar, y de esa manera es una manera de reciclar, por decirlo de alguna manera, ¿no?, el combustible. También podríamos, por ejemplo, obtener combustible de la descomposición de la materia orgánica, que es lo que todo el mundo conoce como biogás, que en realidad no es otra cosa que el proceso mediante el cual las bacterias, determinados tipos de bacterias, descomponen la materia orgánica y producen fundamentalmente CO2 y metano. Y esa combinación de CO2 y metano en determinadas proporciones es lo que se conoce como biogás, que también, por supuesto, tiene una utilidad porque es un combustible, pero de origen renovable, ¿no? Ahora,
Cuando nosotros hablamos de combustión, hay un grupo de elementos que son tradicionalmente los elementos que se combustionan. Por ejemplo, el carbono, el hidrógeno o el azufre. Esos son los tres combustibles fundamentales que nosotros vamos a considerar generalmente como aquellos capaces de experimentar la reacción de oxidación para producir energía. Digamos, el carbono, reaccionando por ejemplo con el oxidante por excelencia, que es el oxígeno, es capaz de producir CO2. El hidrógeno también, reaccionando igualmente con una determinada cantidad de oxígeno, es capaz de producir agua, una de las combustiones más buscadas porque, bueno, no tiene un elemento contaminante a su salida. Y el azufre, que desafortunadamente, al igual que pasa con el dióxido de carbono, sí tiene un nivel general de contaminación incluso mayor que el que produce el carbono o que produce dióxido de azufre. Esas son tres reacciones de combustión muy simples, ¿no? Tres reacciones de combustión en las cuales nosotros podemos identificar fácilmente lo siguiente. Tenemos aquí, de esta parte de las ecuaciones, lo que nosotros llamamos los reaccionantes. Y tenemos de esta otra parte lo que nosotros llamaremos los productos. Luego, a partir de ahora, cuando nosotros estamos hablando de reaccionantes y productos, nos referimos por supuesto a lo que está de cada lado de la ecuación. Claro está que en el lado de los reaccionantes tenemos los combustibles y el agente que es responsable por la oxidación de ese combustible. Estos son los elementos fundamentales. Ahora, ojo, no confundirse. Por ejemplo, nosotros podríamos hablar de combustión de octano. ¿Qué cosa es octano? Un derivado del petróleo que tiene más o menos, tiene esta fórmula. Y fíjense que no quiere decir que nosotros estemos obligados a quemar carbono o hidrógeno. Simplemente cualquier elemento capaz, por ejemplo, una mezcla de octano con otro gas. Esto no es un gas, en realidad, un combustible líquido generalmente. Pero este combustible líquido en combinación con otro combustible líquido, por ejemplo, con decano, que es como se llamaría este combustible, sería cuando usted lo combustiona en presencia, por ejemplo, de oxígeno, usted va a producir determinados productos, pero fíjense que usted está quemando en realidad, a pesar de que estos compuestos tienen un nivel de complejidad determinado, ellos son en realidad carbono e hidrógeno, igual que están puestos en estas expresiones arriba. O sea, no quiere decir que todas las reacciones de combustión van a ser tan simples como esas, pueden ser reacciones mucho más complejas a partir de elementos más complejos que incluso pudieran hasta incluir elementos dentro de esta fórmula, que es el combustible, podría incluso incluirse elementos no combustibles, que por supuesto no entrarían a reaccionar con el oxígeno, pero estarían presentes tanto en reaccionantes como en los productos. Bueno, dicho eso, nosotros, cuando usted recuerda de sus estudios anteriores, usted puede haber oído hablar alguna vez de lo que se conoce como combustión completa o combustión incompleta. ¿Qué cosa es eso? Bueno, cuando nosotros hablamos de combustión completa o combustión incompleta, nos estamos refiriendo a cuando en la reacción de combustión que usted esté analizando, todo el combustible presente en los reaccionantes es combustionado, de manera que en los productos no existe ninguna cantidad de combustible. Eso quiere decir que es una reacción de combustión completa. Por ejemplo, esta reacción de acá arriba es una reacción completa. ¿Y por qué es una reacción completa? Porque simplemente usted está combustionando carbono más oxígeno y está produciendo CO2. En los productos no hay ningún combustible, o sea, el CO2 no es un combustible. Ahora, noten la diferencia que tiene, por ejemplo, esta reacción con la combustión, por ejemplo, del carbono más un átomo de oxígeno produciendo monóxido de carbono. Fíjense que la reacción del monóxido de carbono o la reacción del carbono con el oxígeno, la combustión del carbono con el oxígeno produciendo
monóxido de carbono es una reacción incompleta. Y es una reacción incompleta porque usted tiene combustible aquí, en este caso carbono, y sigue teniendo combustible de este lado, en este caso monóxido de carbono. Note que el monóxido de carbono, que es un combustible que no se terminó de oxidar, es capaz de reaccionar también con oxígeno y producir CO2. Como ven, es una reacción como si lo hubiera hecho en dos pasos. En la primera es una reacción incompleta y esta reacción entonces sí sigue siendo ahora una reacción completa. Esa es la diferencia fundamental que hay entre la combustión completa y la combustión incompleta. Ahora, hasta ahora, en todas las expresiones que hemos visto, nosotros hemos utilizado como elemento reaccionante el oxígeno. Pero no siempre es el oxígeno el único elemento que tenemos para reaccionar, a pesar de que es ideal combustionar en presencia de oxígeno porque nos quitamos de arriba cualquier otro gas acompañante que no necesariamente necesitamos para la combustión, pero que en realidad muchas veces aparece. ¿Cuál es el elemento oxidante por excelencia en la combustión a nivel global? Bueno, pues es el aire. ¿Por qué? Porque normalmente el aire, como elemento que contiene oxígeno, es un elemento lo suficientemente barato y disponible como para poder utilizarlo en muchos procesos de combustión, ya sea como hablamos al principio, cuando usted está combustionando combustible en un automóvil, lo que está aspirando para esa combustión es aire. Usted no está combustionando directamente con oxígeno, sino está combustionando con aire. Y así ocurre en la mayoría de los procesos de combustión, porque es el aire, como les decía, el elemento frecuentemente más utilizado para realizar la combustión. Por lo tanto, nosotros tenemos que dedicarle una especie de pequeño análisis al aire, ¿no? Y explicar exactamente que el aire, como todos conocen, es una mezcla de gases, ¿no? Que tiene entre sus componentes fundamentalmente oxígeno, nitrógeno, argón y algunas trazas de otros elementos, helio, CO2 y muchos otros elementos, pero son realmente trazas. Cuando digo trazas, es como, digamos, algo que es difícil de medir con respecto en la misma orden de magnitud que tienen, por ejemplo, el argón, el nitrógeno o el oxígeno. Sobre todo estos dos primeros, porque el porciento de oxígeno de argón en el aire ronda aproximadamente el 1% y es de todos los gases, además de los dos primeros, el que mayor por ciento tiene. No obstante, a pesar de esta composición de gases, se acostumbra en los procesos de combustión, en lo que digamos, cuando los tratamos ya analíticamente esos procesos, utilizar en realidad un aire que solamente está compuesto por oxígeno y nitrógeno. Quiere decir, ¿qué hacemos cuando hacemos eso? Simplemente restringimos la definición real que tiene el aire y decimos, bueno, pues la cantidad de argón la voy a pasar como si fuera nitrógeno. Al final son los dos gases, no participan en la combustión, y por lo tanto voy a decir que volumétricamente, que es lo mismo que decir composición molar, o sea, la composición volumétrica o composición molar del aire es tal que 1 kilomol de aire tiene 0.21 kilomoles de oxígeno y 0,79 kilomoles de nitrógeno. Esa es la composición que nosotros vamos a utilizar para el aire. Claro, podríamos, cuando nosotros vamos a utilizar el aire en una reacción de combustión, podríamos sin ningún problema decir que el combustible más esto, o sea, más 0,21O2 más 0,79N2 es el agente oxidante. Pero por un problema de comodidad, es mucho mejor trabajar la combustión con elementos o átomos enteros, o con moléculas enteras de oxígeno. Para poder trabajar el aire como esto recuerden, fíjense, es 1 kilomol de aire. Por lo tanto, si yo quiero trabajar con moléculas de oxígeno como elementos completos y no como parciales aquí en esta reacción, yo voy a dividir esta expresión por 0,21. Si yo divido esta expresión, todos sus términos por supuesto, por 0,21, yo voy a producir lo siguiente: O2 más esta relación que créanme da de 3,76 aproximadamente N2 más o produciendo 1 entre 0,21 a 4,76 kilomoles de aire. Esto es algo en lo que me gusta siempre detenerme un poco porque a veces confunde un poco a los estudiantes. Quiere decir, cuando yo reacciono un combustible con este aire que yo estoy declarando aquí, hay que tener en cuenta que lo que yo estoy diciendo que es esto, en realidad es 1 kilomol de oxígeno, porque
para yo poder tener disposición de 1 kilomol de oxígeno en este elemento oxidante, yo necesariamente tengo que acompañarlo de 3,76 kilomoles de nitrógeno. Esa es la razón por la cual, cuando usted en una ecuación utiliza este combustible o este oxidante como elemento en la reacción, usted está poniendo 4,76 kilomoles de aire. Eso tiene que quedar claro, porque digamos, por ejemplo, vamos a hacer reaccionar un combustible como el metano, digamos, CH4, un carbono, 4 hidrógenos. Usted lo va a hacer reaccionar no con oxígeno, ahora, sino vamos a hacer reaccionar ese metano, ese gas combustible, con aire como elemento oxidante. Nosotros escribiríamos entonces aquí O2 más 3,76 N2. Esta reacción, por supuesto, difiere de aquella donde usted está presentando solamente oxígeno, porque está presentando oxígeno y además un nitrógeno, que usted no lo va a utilizar, porque en realidad ese nitrógeno, en la mayoría de los casos, como mismo entra en la reacción, sale, obviando por supuesto aquellas posibles disociaciones que puede sufrir el nitrógeno, de hecho azufre, cuando las temperaturas son extremadamente altas y produce algunos compuestos dañinos relacionados con el nitrógeno. Pero como nosotros no tratamos ese tema en esta asignatura, pues simplemente consideramos que el nitrógeno como mismo entra, sale de la reacción. Ahora, pues algo importante, si usted va a combustionar CH4 más O2 más 3,76 N2, ¿qué espera usted producir o tener como producto? Bueno, pues simplemente usted tiene que tener, si aquí usted tiene carbono, se refiere aquí, si tengo carbono tengo que tener CO2. Perfecto, tengo que tener CO2. Si tengo además hidrógeno, tengo que tener agua. Luego ya yo sé que una combustión donde yo tenga como elemento combustible metano CH4 debe producir dióxido de carbono y agua, en la manera en que eso ocurre. Pero además de ello, yo tengo la posibilidad de que, de hecho, obligatoriamente, tengo una cantidad de nitrógeno aquí que yo voy a tener que reportar del otro lado, porque si no la ecuación no quedaría correctamente escrita. Claro, ¿qué cantidades hay de cada cosa? Bueno, depende qué tipo de combustión a la que usted se está refiriendo. Por ejemplo, si nosotros balanceamos esa ecuación así a lo que vemos, ¿no? Decimos, bueno, ¿cuántos átomos de carbono hay aquí? Un átomo de carbono. Y aquí hay un átomo de carbono, ¿no? Ahora, de oxígeno, ¿cuántos átomos tenemos aquí? 2 y aquí 1. Serían 3 átomos de carbono. Del lado acá tenemos 2. Por lo tanto, nosotros decimos, ponemos un 2 aquí y escribimos un 2 aquí. Balanceando de esa manera, tendríamos ahora 4 átomos de oxígeno de este lado de la ecuación, de la parte de los reaccionantes. 4 átomos de oxígeno. Esos 4 átomos de oxígeno quedan aquí como 2 átomos más estos 2 átomos que están aquí. Y ya tenemos la misma cantidad de oxígeno en ambos lados de la expresión, o sea, la misma cantidad de átomos. Tenemos 4 átomos de hidrógeno de este lado, y del lado ya tenemos 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno también. Y entonces, oxígeno ya está balanceado, carbono está balanceado, hidrógeno está balanceado, y nitrógeno, bueno, pues simplemente, si aquí hay un 2, este 2 tiene que afectar a este y a este que está aquí. Luego tendríamos 2 por 2, 4 por 3,7. Bueno, si dejamos el 2 como parte, como molécula, pues entonces tendríamos 2 por 3,76, que es 7,52, ¿no? Sería 7,52 nitrógeno. Esto que yo hice ahora aquí, ¿qué cosa es? Bueno, este es el balance de masa de esa expresión que está aquí. Que es uno de los principales objetivos que nosotros vamos a ver en la conferencia de hoy, o sea, cuáles son o cómo se hace un balance de masa. Fíjense que este balance de masa está hecho para una condición particular, que quiero que noten. Primero, en los productos de esta reacción no hay combustible. Y si no hay combustible, lo que estamos diciendo es que esto es una reacción de combustión completa. Pero además, algo que no he hablado, pero voy a decir ahora. De este lado tenemos oxígeno y de aquel lado no tenemos oxígeno libre. Quiere decir, no hay oxígeno libre para poder ser utilizado como elemento oxidante en otra reacción. Por lo tanto, si nosotros tenemos la combustión completa, o sea, sin agente, sin ningún combustible de este lado,
y además tampoco tenemos oxígeno libre de este lado, es porque estamos hablando de combustión estequiométrica. Quiere decir, reacción de combustión estequiométrica. Y estequiométrica lo que significa es precisamente que usted tiene exactamente la cantidad de oxidante que usted necesita para combustionar el combustible totalmente sin que exista oxígeno libre en los productos. Esa es la definición de esta combustión. Claro, podríamos pensar entonces, siempre que combustionamos de manera tal que la combustión ocurre de forma completa y además estequiométrica. No, eso nunca generalmente es así. Por lo tanto, para nosotros, esto que está aquí muchas veces es considerado, no esta particularmente, sino cualquier reacción de combustión que cumpla con estas condiciones, es considerada generalmente una reacción de combustión teórica. ¿Por qué? Porque usa el aire justo y porque combustiona completamente los combustibles. A la luz de eso, nosotros entonces podríamos decir o pensar en que ¿cuál es la cantidad de aire que nosotros utilizamos realmente en una combustión? Cuando usted va a ejecutar combustión, o la combustión va a ocurrir, y su objetivo por supuesto es obtener calor producto de esa combustión, el problema consiste en lograr que cada una de las moléculas del combustible encuentre una molécula de oxígeno para reaccionar. Eso no siempre es posible. ¿Por qué? Porque hay combustibles que se combustionan más fáciles que otros. Es muy fácil entender que cuando usted combustiona un combustible gaseoso, es muy fácil mezclar el combustible gaseoso con el oxidante, porque son dos gases. Es muy simple de mezclar. Pero cuando usted está mezclando ya un combustible, por ejemplo, líquido, piense que entonces usted tiene que pensar en de qué manera usted va a dividir ese combustible en finas partículas líquidas para que cada una de esas partículas tenga suficiente área superficial para que el combustible pueda reaccionar con esas partículas de combustible. Piense entonces ahora en un sólido, mucho más complejo. El sólido muchas veces usted está obligado a reducirle el tamaño y hacer un conjunto de cosas, pero lo que quiero llegar es que en realidad la cantidad justa de aire para la combustión raras veces se emplea. La mayoría de las veces, usted emplea una cantidad adicional de aire. Por ejemplo, supongamos que esta misma combustión que está aquí, en vez de haber trabajado con un 2 aquí, hubiéramos trabajado con un número 3. Hubiéramos puesto un 3 aquí. Claro, si ponemos un número 3 aquí, tendríamos que haber tenido la misma reacción, pero ahora tendríamos, por supuesto, en este lugar una cantidad diferente de nitrógeno, porque estaríamos diciendo 3 veces esta cantidad de nitrógeno ahora sería 3,76 por 3, la cantidad de nitrógeno que tendríamos entonces adicionalmente una cantidad de oxígeno o un átomo de oxígeno libre, y estaríamos entonces en presencia de una combustión que ya no es estequiométrica. ¿Por qué no es estequiométrica? Porque tenemos más cantidad de oxidante que el que necesitamos para lograr la combustión completa de este combustible, que sigue estando aquí. Fíjense que yo no he agregado, yo no he dicho que la combustión es incompleta, o sea, la combustión sigue siendo completa, solamente lo que pasa es que tengo una cantidad adicional de oxidante, que es lo que muchas veces se trata de hacer. O sea, como usted no puede garantizar esa unión perfecta entre cada molécula de combustible y cada molécula de aire, usted es lo que dice, bueno, perfecto, pongo un poco más de aire, para que haya más probabilidad física de que se encuentre cada combustible con su molécula de aire para poder oxidar. Eso es lo que en realidad ocurre. Pero cuando eso pasa, entonces nosotros estamos diciendo que estamos quemando este combustible con una cantidad de aire mayor que la cantidad de aire estequiométrica. Y eso es lo que normalmente se conoce como exceso de aire. ¿Qué cosa es el exceso de aire? Bueno, el exceso de aire muchas veces se define de la siguiente manera. Podríamos pensar, cuando hicimos la combustión teórica, cuando nosotros hicimos la combustión teórica aquí del CH4 más oxígeno más 3,76 N2 produciendo CO2 más agua más nitrógeno, nosotros visualmente hicimos un balance de esta expresión. Inicialmente, cuando lo hicimos de manera estequiométrica, dijimos que aquí íbamos a poner el número 2. Ese número 2 que nosotros pusimos en esa expresión, que sería la combustión
estequiométrica, podríamos haberle puesto un coeficiente, AT. Y ese coeficiente para nosotros sería el aire teórico. ¿Por qué? Porque como mismo yo balanceé esta expresión visualmente, piensen que no siempre es posible balancear esto de manera visual, porque puede ser muy complejo por la cantidad de compuestos que están interviniendo. Entonces muchas veces lo que se hace es decir, no, yo no voy a poner ahora, no voy a balancear visualmente, sino voy a poner determinados coeficientes. Coeficientes, por ejemplo, digamos, B, CO2, más D, más E. Le puse un coeficiente a cada uno de los productos. ¿Por qué no usé el A? Para no confundirlo con el aire teórico. ¿Por qué no usé el C? Para no confundirlo con el carbono. Esa es la razón, no es otra. Por eso pongo B, D y E como elemento. Fíjense que lo mismo que yo hice visualmente aquí, hay una metodología simple para lograrlo. Usted se para de arriba y dice carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre, en caso que lo tuviera. ¿Por qué lo escribo en ese orden? Porque es acostumbradamente como se hace el balance de una ecuación. O lo que es lo mismo, el balanceo de esta ecuación que yo hice, que es el balance de masa. ¿En qué se basa el balance de masa? Sin haberlo dicho, usted pudo haber inferido que es simplemente en decir, de cada lado de la ecuación yo tengo que tener la misma cantidad de átomos de cada sustancia. Eso es el principio que tiene que seguir el balance de masa. Fíjese que usted no puede decir, de este lado tiene que haber metano y de aquel lado metano. No, porque como es una reacción o una mezcla reactiva, los elementos que entran a jugar aquí pierden su identidad a lo largo de la reacción y se convierten en otros. Por lo tanto, lo importante son la cantidad de átomos, no la cantidad de moles de cada uno, que esa por supuesto varía. Pues entonces vengo aquí y digo, si yo voy a balancear el carbono, yo digo, átomos de carbono aquí, 1. Átomos de carbono aquí, no hay. Átomos de carbono aquí, B. Luego ya yo sé que B es igual a 1. Hidrógeno. Átomos de hidrógeno de este lado, 4. Del lado de allá, ¿cuántos átomos de hidrógeno tengo? Bueno, pues 4 tiene que ser igual a hidrógeno, nada más tengo aquí 2D. 2D. Oxígeno. El balanceo de oxígeno me dice, aquí tengo 2 AT, átomos de hidrógeno, de oxígeno, 2 AT, átomos de oxígeno de este lado de la ecuación, no tengo oxígeno aquí, y del lado acá tengo oxígeno en 2 compuestos. Luego tengo que decir que esto tiene que ser igual a cuántos átomos de oxígeno tengo aquí, 2B, y cuántos átomos de oxígeno tengo aquí, D. Luego, nitrógeno, simplemente decir, de este lado tengo 2 por 3,76 átomos de nitrógeno, que tienen que ser iguales a 2E. Lógicamente, estos dos muchas veces no se escriben, y entonces queda que es igual a 3,76. Fíjense que esta es la manera en la cual se ejecuta el balance de masa de una ecuación de combustión. Claro, cuando la ecuación es simple, como era originalmente aquí al principio, podríamos haberla hecho visualmente, pero en la medida que se va complejizando, es mucho más difícil hacerlo visualmente, entonces por eso existe una metodología. Fíjense que esta metodología permite ir calculando cada uno de estos coeficientes. B es igual a 1, D es igual a 2, y aquí sería entonces AT igual a 2 más 2 dividido este 2, y quedaría entonces AT igual a 2. ¿Cómo debió ser? Porque cuando inicialmente hicimos el balance de esta ecuación para la combustión estequiométrica, lo que había aquí delante era un 2. Y ese 2 era precisamente el aire al cual yo le puse un subíndice T, porque es lo que consideramos como aire teórico de la combustión. Y por eso es que cuando hablamos de exceso de aire, lo que decimos es, ¿cuál es el exceso de aire? Bueno, pues simplemente el exceso de aire es la relación que hay entre el aire teórico, o discúlpenme, el aire real que yo uso para la combustión, al cual voy a llamar AR, dividido el aire teórico que yo hubiera utilizado si la combustión hubiera sido estequiométrica. En el ejemplo que hemos utilizado, ¿cuánto es el aire real? 3, porque es el que produce una combustión que no es una combustión
teórica. Hay un exceso de aire, hay una cantidad de aire adicional. Luego sería 3. ¿Y cuál es el aire teórico? Bueno, la balance original de la ecuación, que lo repetí aquí arriba. Y en realidad sería 2. Por lo tanto, esto quedaría como 1,5. ¿Qué quiere decir que el exceso de aire da 1,5? Bueno, pues simplemente que usted está utilizando 50% de aire en exceso, que es como generalmente se acostumbra a decir. ¿Por qué? Porque aunque este término se le llama exceso de aire, muchas veces cuando se habla de la cantidad de aire en exceso que se está empleando, se usa lo siguiente, se dice, por ejemplo, lambda es igual al valor absoluto de alfa menos 1 multiplicado por 100. Y aquí quedan todas las variantes posibles. Fíjense, si alfa, que es lo que le hemos llamado desafortunadamente, digo yo, exceso de aire, porque no quiere decir que siempre es exceso, es igual a 1, estamos en presencia de combustión estequiométrica. Si alfa es mayor que 1, estamos en presencia de una combustión con exceso de aire. Y si alfa fuera menor que 1, bueno, para que alfa sea menor que 1, lógicamente tiene que haber combustionado, hay que haber colocado en esta expresión o tratar de combustionar este combustible con una cantidad de aire menor que la necesaria para realizar la combustión, como ocurre por ejemplo en automóviles, que combustiona combustible con una cantidad de aire en defecto de la cantidad estequiométrica. Por lo tanto, si alfa es menor que 1, entonces estamos hablando de defecto. Ahora, fíjense bien que en la expresión que nosotros, en el ejemplo que seguimos, si esta relación aire real, aire teórico, que es alfa, es 1,5, quiere decir que usted diría 1,5 menos 1, 0,5, por 100, 50% de exceso de aire. Ahora, imagínense que el coeficiente alfa fuera, por ejemplo, 0,8. Quiere decir, si alfa vale 0,8, porque en realidad este aire real es más chiquito que el aire teórico. Luego, si el aire fuera 0,8 menos 1 daría 0,2, porque estamos hablando de valor absoluto. Y 0,2 sería 20% de defecto de aire. Para que entiendan la manera en que podemos explicar estos conceptos de exceso de aire, o aire en exceso o aire en defecto. Fíjense que si algo es importante cuando usted habla de combustión es tener en cuenta cuál es la cantidad de aire que usted está usando para combustionar una determinada cantidad de combustible. ¿Por qué es importante saber eso? Bueno, es importante saber la cantidad de aire que usted usa para combustionar combustible, porque muchas veces usted tiene que movilizar ese aire. Quiere decir, si yo tengo una caldera donde yo voy a combustionar una cantidad de combustible que va a entrar, por ejemplo, pensemos en petróleo líquido, va a entrar por un conducto determinado, el petróleo, yo tengo que ser capaz de suministrar a esa caldera una cantidad de aire. Y para poder suministrar una determinada cantidad de aire, que puede ser grande, importante, para poder combustionar esa gran cantidad de combustible, yo necesito movilizar ese aire. Quiere decir, tomarlo de la atmósfera, en el mejor de los casos, y introducirlo dentro de la caldera. Para lograr eso, yo tengo que saber cuál es la cantidad de aire que estoy usando. Por cada kilogramo de combustible o kilomol de combustible, según como yo quiera, que yo esté combustionando. Eso es necesario normalmente. Y por eso hay términos que se ocupan de eso, que vamos a referir ahora, que son conocidos como la relación aire-combustible, molar o gravimétrica, porque tenemos de los dos tipos. Por ejemplo, pensemos, la relación aire-combustible molar. ¿Qué cosa quiere decir la relación aire-combustible molar? Como su nombre lo indica, relación aire-combustible. Fíjense, aire arriba, combustible abajo. ¿Cuántos kilomoles de aire yo tengo sobre cuántos kilomoles de oxígeno yo tengo? Vamos a tomar una expresión cualquiera. Digamos, esta, que está aquí. Vamos a utilizar esta expresión que está aquí. Y voy a borrarla de abajo para que no haya confusión después en cuál de las dos estoy empleando. Yo digo, si yo quiero saber la cantidad de aire o la relación aire-combustible molar que estoy empleando en esa relación de combustión, yo diría, ¿cuántos kilomoles de aire yo estoy empleando allí?
Bueno, si ustedes siguieron bien la explicación que yo di al principio, cuando llegué a este punto, ¿ven? Yo dije, en esa expresión, yo tengo dentro de este corchete, que es lo que está escrito acá adentro, ¿qué es lo que yo tengo acá adentro? ¿Cuántos kilomoles de aire hay ahí? Y hay 1 kilomol de oxígeno y hay 3,76 kilomoles de nitrógeno, lo cual suma 4,76 kilomoles de aire. Por lo tanto, yo tengo 4,76 kilomoles de aire multiplicado por el coeficiente del aire, o el coeficiente en realidad del oxígeno que tengo delante de esta expresión, que sería el AT. Claro, en este caso, esta relación de aire-combustible molar está calculada para un coeficiente del aire teórico, pero pudo haber sido un coeficiente de aire real, eso no tiene importancia ahora. Lo importante es que es el coeficiente que usted está utilizando para el oxígeno. Y noten que el coeficiente AT es en realidad el coeficiente del oxígeno y no el coeficiente del aire. Porque el aire es un número que normalmente está implícito multiplicando ese coeficiente del nitrógeno por 4,76, repitiendo, porque cada vez que yo necesito introducir en la combustión 1 kilomol de oxígeno, estoy obligado a introducir 3,76 kilomol de nitrógeno siempre que use aire como oxidante. Y eso trae como consecuencia que el total sea 4,76 veces el valor de AT, dividido por la cantidad de kilomoles de combustible. ¿Cuál es el combustible en esta expresión? Bueno, pues en esta expresión el combustible es metano. ¿Cuántos kilomoles de metano yo tengo? 1. ¿Por qué yo sé que es 1? Porque el coeficiente que hay aquí delante es 1. Y entonces, por lo tanto, yo tengo que esto que está aquí no es otra cosa que la cantidad. El número que, por supuesto, esta relación de sería kilomoles de aire sobre kilomol de combustible, que es como de verdad se expresan las unidades de esta relación aire-combustible molar. Ahora, siempre hace falta molar, hay veces hace falta la relación de aire-combustible gravimétrica. Bueno, si hablamos de relación aire-combustible gravimétrica, estaríamos entonces hablando no de relación de número de moles, sino estaríamos hablando de relación de cantidad de masa en kilogramos. Por lo tanto, diríamos, ¿cuántos kilogramos de aire yo estoy empleando ahí? Razones. Cuando usted quiere calcular un número de kilogramos, ¿qué es lo que usted dice? La cantidad de kilomoles que yo tengo de esa sustancia multiplicado por la masa molar de esa sustancia. Quiere decir, yo tengo 2 kilomoles de una sustancia cuya masa molar, por ejemplo, es 3 kilogramos por cada kilomol. Luego, si esto es 2 por 3, serían 6 kilogramos de esta sustancia. Por eso es que yo digo ahora, si quiero calcular la relación de aire gravimétrica, ¿cuántos kilomoles de aire yo tengo? Ya sabemos de la expresión de arriba que es 4,76 por AT, pero estos siguen siendo kilomoles. Luego, si yo quiero saber kilogramos, necesito multiplicar por la masa molar. ¿Y esa masa molar de quién? Bueno, pues de la sustancia a la que me estoy refiriendo, y en este caso sería el aire. ¿Cuál es la masa molar del aire? 29 aproximadamente. Es 28,97, pero 29 puede trabajarse sin problema. Es algo que no tienen que saberse. Siempre puedes preguntarse cuál es el valor de la masa molar de cualquier componente. Y dividido la cantidad de kilogramos de combustible. Ojo, yo lo que tengo aquí es 1 kilomol de combustible. Para saber cuántos kilogramos de combustible necesito saber, ¿qué cosa? La masa molar del combustible. Porque esto es la masa molar del aire y voy a tener que tener la masa molar del combustible. ¿Cuál es la masa molar del combustible? Bueno, para ese combustible, particularmente ahí, que yo tengo un solo kilomol, yo digo carbono e hidrógeno. ¿Cuál es la masa molar del carbono? 12. Más, ¿cuál es la masa molar del hidrógeno? 1 atómico. O 4, serían 4. Y por lo tanto, esta es la cantidad de kilogramos de combustible que yo tengo en esa relación. Y esto sería entonces la relación aire-combustible gravimétrica y la molar. Fíjense bien que esa relación de aire-combustible, yo la puedo calcular con el valor del coeficiente del oxígeno en la expresión balanceada, que sería el aire teórico, en el caso que la combustión fuese estequiométrica, como esa que pusimos, o puedo hacerlo con el coeficiente del oxígeno para la combustión real, que entonces esto sería AR.
Y por lo tanto, yo puedo tener dos relaciones de aire-combustible, molares y gravimétricas, una teórica y una real. Por lo tanto, fíjense que si yo digo, y yo relaciono la relación de aire-combustible molar, por ejemplo, real, la divido, la relación de aire-combustible molar, teórica, yo estaría teniendo el exceso de aire, porque en realidad estoy dividiendo finalmente AR sobre AT. Si usted se fija, es exactamente lo que debe quedar cuando usted hace eso. Por eso es una manera alternativa de calcular el exceso de aire. Pero bueno, al final es lo mismo que está aquí, porque lo demás que acompaña a AR o AT son constantes, es 476 y el valor de combustible debajo. Por lo tanto, eso no va a cambiar. Hasta aquí, las cosas más, digamos, elementales para poder enfrentar la combustión. Ahora bien, la combustión no siempre ocurre con combustibles tan simples como esto, ni ocurre de la forma tan bonita como yo he expresado estos dos casos, tanto el caso real, que puse aquí y borré, como el caso teórico que está aquí arriba. La combustión es un poco más compleja. Por lo tanto, la mejor manera de entenderlo quizás es ejemplificar estas cosas en el caso de la quema de un combustible, digamos, de mayor complejidad y conociendo exactamente qué es lo que usted va a producir a la salida a partir de la medición de esos compuestos que usted está produciendo como productos. ¿A qué me refiero? Bueno, a lo siguiente. Cuando usted fíjense los que tienen carro o su papá tiene carro, que son bastantes, bueno, aquí en la universidad son bastantes, muchas veces tienen que ir a hacerse revisiones técnicas en las cuales le miden cuál es el porciento de diferentes tipos de gases en los gases de combustión del automóvil. ¿Qué cosa es eso en realidad? Bueno, en realidad no es otra cosa que a partir de la combustión del combustible, petróleo o gasolina, según sea el carro, ojalá sea petróleo, usted mide qué composición tienen los gases de combustión. ¿Qué cosa es la composición de los gases de combustión? Bueno, pues simplemente llega, ponen el automóvil, lo echan a andar en determinado régimen de trabajo y con un dispositivo determinado, una vaina, introducen el tubo de escape del carro y ahí van midiendo cuánto CO2, cuánto monóxido, cuánto óxido nitroso. Es un conjunto de gases típicos de la combustión dentro del automóvil, del cilindro de automóvil, por lo tanto usted conoce cuál es la cantidad o los productos que está produciendo producto de esa combustión y así puede ajustar la combustión del automóvil a que sea mejor o sea peor. ¿Por qué? Porque la combustión mejor debe tener determinados requerimientos y no cualquier cosa. Por eso el auto pone mucho humo, tiene menos humo, eso depende de los compuestos que usted tenga. Vamos a pensar, por ejemplo, ahora en una combustión muy común en Cuba, que es la combustión, vamos a suponer, 0, voy a utilizarlo a partes iguales, aunque no sea exactamente así siempre, pero con el objetivo del ejemplo vale, ¿no? 0,5 C3H8. Eso es propano. Más 0,5, dije que iba dividiendo en partes iguales, aunque no tenga que ser así, simplemente por un problema de comodidad. C4H10. Eso es butano. Quiere decir, esto que está aquí es una mezcla de propano y butano, que es lo que viene normalmente dentro de las balitas de gas que usted tiene cuando cocina en su casa. Eso es lo que viene en Cuba dentro de una balita de combustible aproximadamente, porque no siempre tienen esa proporción. Si usted combustiona este combustible en presencia de oxígeno, de aire, por ejemplo, no de oxígeno, usted sabe que ya está obligado a reaccionar esa mezcla con oxígeno más 3,76 N2. Y por lo tanto, usted tiene ahora dos alternativas. Una es precisar cuál es la combustión estequiométrica que usted necesitaría, que me daría los parámetros teóricos de esta combustión. Porque si yo quiero saber la cantidad de aire real que yo estoy teniendo y cuánto exceso de aire estoy teniendo, estoy obligado primeramente a determinar cuál sería la cantidad estequiométrica de ese aire, ¿no? Entonces, si yo quiero determinar la cantidad estequiométrica de ese aire, ¿qué tengo que decir? Bueno, ya por experiencia de las relaciones anteriores, usted dice
¿Qué elementos tengo de este lado? Carbono, hidrógeno, que debo tener allá, CO2, agua y nitrógeno acompañante, ¿no? Voy a tener B, CO2, más D, agua, más E, nitrógeno. Y esa expresión que está ahí arriba es una expresión teórica para determinar cuál es el coeficiente del oxígeno teórico que yo debería emplear si quisiera que esa combustión ocurriera de manera estequiométrica. Eso es lo que voy a decir. ¿Cómo determino esos coeficientes? Bueno, haciendo el balance como mismo vimos ahorita. El balance siempre sigue este orden. No voy a poner el azufre por ahí, no hay, para que ya quede tranquilo. Y entonces, carbono. ¿Cuántos átomos de carbono tengo de este lado? Fíjense que ya no es tan simple como ahorita, que era CH4. Habrá una combustión un poco más compleja. Yo digo, bueno, aquí tengo 3 por 0,5 átomos de carbono en este compuesto, más 4 por 0,5 átomos de carbono en este otro compuesto. Fíjense que toda esta cantidad de carbono está de este lado de la ecuación. Del lado de la ecuación solamente tengo carbono allí, por lo tanto esto tiene que ser igual a B. Para el caso del hidrógeno, tengo 8 por 0,5 átomos de hidrógeno de este lado de la ecuación, más 10 por 0,5 de este lado de la ecuación de hidrógeno, que tiene que ser equivalente a la cantidad de hidrógeno que tengo del otro lado, que sería 2D. Y asimismo, el oxígeno, aquí no tengo oxígeno, aquí tengo 2AT, 2AT, y del otro lado tengo 2B más un átomo de oxígeno aquí, por lo tanto D. Y el nitrógeno, lógicamente, sería de este lado de la ecuación, tengo 2AT por 3,76 igual a 2. Y ya tengo el balance completo de esa expresión. ¿Qué balance es este? El balance estequiométrico. O sea, balance de la combustión estequiométrico, que es la combustión teórica del combustible. ¿Es en realidad así? No. Entonces vamos a suponer lo siguiente ahora. Vamos a suponer que de alguna manera, como les explicaba en el caso del automóvil, alguien midió la composición de los gases producto de la combustión. Bueno, si alguien midió la composición de los gases producto de la combustión, lo que entrega a esa persona como composición de los gases de producto de la combustión es simplemente una composición molar o una composición volumétrica de esos gases. Quiere decir, por ejemplo, supongamos que esa composición de los gases, composición de gases producto, y de hecho ya, para que se familiaricen, ¿no? Muchas veces esas composiciones no contienen todos los gases, sino muchas veces tienen, por ejemplo, digamos, pensemos ahora 8% de oxígeno, pensemos en 14% de CO2 y digamos 0,1% de monóxido de carbono. Fíjense que esa composición de gases solamente está considerando el oxígeno, y estos son gases producto de la combustión, o sea, lo que iría de este lado de la ecuación, ¿no? Solamente tiene oxígeno, CO2 y CO. Podríamos pensar, bueno, pero ¿y el agua? Bueno, pero ¿y el nitrógeno? Ah, perfecto, esos gases están ahí, solo que nadie se los dice. Porque la técnica común es esta, o sea, yo digo, primero esta composición que estoy dando yo aquí es una composición en base seca, lo que quiere decir que yo no le estoy diciendo cuánta agua tiene, es como si hubiera quitado esa agua de la reacción. Y tampoco le doy el nitrógeno, porque fíjense que esta composición, si es una composición volumétrica, y ustedes se dan cuenta, dirían, bueno, pero es que esto no suma 100,
o no suma 1, ¿no? En este caso sería 100 porque estoy expresando el por ciento. No suma 100. Ah, bueno, quiere decir que algo falta. Bueno, pues lo que falta generalmente son un conjunto de gases que yo no considero, pero que yo voy a inmiscuir dentro de esa reacción como si fueran nitrógeno. Quiere decir que yo tengo la posibilidad de saber que además de estos tres gases yo tengo que tener agua. ¿Por qué sé que tengo que tener agua? Porque tenía hidrógeno de aquel lado. Y sé que tengo que tener nitrógeno. ¿Y por qué sé que tengo que tener nitrógeno? Porque tengo aire como agente oxidante. Por eso tengo que tener nitrógeno y tengo que tener agua. Entonces ahora yo digo, ¿cómo yo me planteo ahora entonces esa combustión real? Ah, bueno, pues ahora yo digo, ¿el combustible cambió? No, es el mismo. Luego, yo tendría 0,5 C3H8 más 0,5 C4H10. Y este sigue siendo el combustible. Y lo voy a combustionar con otro agente oxidante, no con el mismo, con aire. Solo que ahora el coeficiente del aire para mí ahora va a ser el aire real y no el aire teórico, para diferenciar este de este, que no van a tener por supuesto el mismo valor. Multiplicado por el aire, que es el oxígeno más 3,76 N2, que como sabemos es lo que corresponde a 1 kilomol de oxígeno. ¿Cuál es la cantidad de gases que yo voy a producir ahora? Ah, bien, ahora viene lo siguiente. ¿Cuál es la cantidad de gas que yo tengo ahí? Bueno, pues yo tengo, fíjense, 0,0, bueno, vamos a empezar con el CO2. No por nada, sino porque sigue más o menos el mismo orden. 0,14 CO2. Porque me están diciendo que yo tengo 14% de CO2. Más 8%, 0,08 de O2. Y además tengo 0,001 de monóxido. Hasta ahí los gases que yo conozco. Ahora les pregunto, ¿esta composición de gases debe ser exactamente la producida por esta cantidad de combustible que está aquí? No, nadie tiene por qué saber. O está claro que esta va a ser la cantidad exacta que va a producir esta cantidad de combustible, este kilomol de combustible. Por lo tanto, yo entonces encierro esto en un paréntesis y pongo un coeficiente aquí, X, que me va a decir cuál es la proporción que hay entre estos gases y este kilomol de combustible que está aquí. Pero me falta todavía por agregar dos cosas. Como recuerden, me falta el hidrógeno, el agua, y me falta el nitrógeno. Luego entonces digo, más. ¿Cuál es el coeficiente que usamos siempre para el agua? D. Pues ponemos D, H2O más E, N2. Nada que ver con que este E sea este y que este D sea este, aunque sí lo va a hacer. De hecho. Pero bueno. Ahora usted, ¿qué hace? Exactamente lo mismo que arriba, lo mismo que hizo aquí arriba. El balance, fíjense que este lado de la ecuación no cambia. O sea, usted puede decir, el balance va a ser 3 por 0,5 más 4 por 0,5, produciendo, y como está balanceando ahora, carbono, tiene que decir, carbono de este lado, ¿cuánto hay ahora? Ah, bueno, hay carbono aquí y hay carbono aquí. Pero además están afectados por este coeficiente X. Luego tiene que ser X que multiplica a 0,14, que es este coeficiente de aquí, más 0,001, más 0,001. Y esa es la cantidad de carbono que yo tengo de este lado de la ecuación. Fíjense que de esta relación yo puedo determinar fácilmente para los de X, sin problema ninguno. Para el hidrógeno, fíjense que ahí no va a haber cambio. Va a ser 8 por 0,5 más 10 por 0,5, produciendo, esto es hidrógeno, el hidrógeno solamente está allá, por lo tanto sería 2D, ¿no? 2D. Y por supuesto, esta expresión queda exactamente igual que esta que está aquí abajo, como dije al principio. O sea, en realidad el coeficiente del agua se mantiene en una relación a la otra. El oxígeno, si no cumple con eso, el oxígeno sería
2, pero ahora en vez de ser AT, ahora es AR, y la producción de oxígeno sería X, que multiplica a 2 por 0,14 más 2 por 0,08 más 0,001, porque también hay oxígeno en el monóxido de carbono, todo eso queda afectado por el mismo corchete que afecta a esta X, y fuera de ese corchete quedaría B, que es el coeficiente de este átomo de oxígeno que acompaña al agua. Y aquí estaría la expresión para el oxígeno. Para el nitrógeno, bueno, pues tendríamos, para el nitrógeno tendríamos aquí de este lado 2, 3,76 por AR, equivalente a 2. Lógicamente, como aquí arriba el coeficiente es AT y aquí es AR, lógicamente este coeficiente difiere aquí con respecto a este, no es el mismo en los dos casos. Luego, lógicamente, una vez que usted tiene el balance de masa de la ecuación de la combustión teórica y el balance de masa de la ecuación de combustión real a partir de una composición del combustible, ya usted tiene la posibilidad de determinar cuál, por ejemplo, es la cantidad de aire, la relación aire-combustible, sea molar o sea gravimétrica. Ya tiene posibilidad de determinar si la combustión ocurrió con exceso o defecto de aire. O sea, todos esos términos que hemos visto a lo largo de la clase ya quedarían determinados a partir de esta expresión. Solo yo quiero hacer algunas puntualizaciones con respecto a esto que hemos visto aquí. Recuerden que cuando nosotros pasamos de la combustión teórica a la combustión real, nosotros nos auxiliamos, porque sin ello era imposible hacerlo, sin tener eso era imposible hacerlo, de una composición de los gases, producto de la combustión. Esa composición de los gases, producto de la combustión, que se obtenía, como les dije, a partir de una medición real, con un instrumento determinado, le permitía a usted conocer la composición de los gases. Noten que en esa composición de los gases solamente aparecen algunos de ellos, cuando en realidad, por supuesto, todos sabemos que esta composición de gases, como les dije bien hace un momento, debería tener nitrógeno y debería tener agua. Ocurre que usted se puede encontrar, tanto en ejercicios en libros de texto como en ejercicios en otros tipos de documentos, donde en la composición de gases existe, además de estos gases, algún otro más, o además de eso existe también la cantidad de nitrógeno contenido dentro de los gases de la combustión. En ese caso, en que usted tiene todos los gases contenidos aquí dentro en la composición de gases que le están entregando como resultado de una medición, esta composición sumaría, por supuesto, 100%, lo cual no ocurre aquí, ¿no? Aquí no está ocurriendo eso, pero si eso, todos los gases estuvieran aquí adentro, yo podría haber tenido aquí un 100%, o sea, el total de gases. El agua no, porque el agua jamás se entrega como parte de la composición gaseosa, porque la base de esta composición gaseosa siempre es base seca, o sea, excluye al agua. Luego, usted podría tener, en situaciones, para que no se sorprenda cuando buscando un libro lo vea, usted podría tener una situación en la cual dentro de esta composición de gases, fíjense que esta composición de gases entre estos dos paréntesis es esta que está aquí arriba, solo que aquí está en por ciento y aquí está en realidad tanto por uno, ¿no? Podría incluso dentro de esta composición haber estado el nitrógeno. Si el nitrógeno hubiera estado dentro de esta composición, entonces simplemente lo único que hubiera quedado afuera hubiera sido el agua. Y eso puede encontrarlo en muchos textos, puede encontrar ese mismo tipo de aproximación. O sea, que usted reciba la cantidad de nitrógeno que hay dentro de los gases de la combustión. Ocurre que muchas veces, producto de las aproximaciones que hay, tanto cuando convertimos todo el aire a esta composición, que en realidad falta argón y faltan otras trazas de gases, y cuando se hace la medición, muchas veces también muchos de los gases que no pueden ser medidos se adjudican al nitrógeno. Esos son fuentes de errores para que cuando usted ponga el nitrógeno aquí adentro, por ejemplo, si usted decide, digamos, decir, bueno, ¿cuánto tengo aquí? ¿Qué por ciento tengo aquí? 8 y 4, 22, 22,1%. 22,1% quiere decir que me faltarían entonces 79 y tanto. Lo pongo como nitrógeno. Si usted hace eso y lo pone aquí adentro, podría quedar doblemente especificado el coeficiente de nitrógeno, tanto por el valor que tiene el coeficiente del exceso de aire, AR,
porque tiene nitrógeno, como en el propio balance de nitrógeno aquí abajo. Por lo tanto, esa doble, podríamos decir, esa doble definición de la cantidad de nitrógeno hace que muchas veces en los resultados de la balance de combustión solamente se entreguen estos gases y no se entregue el nitrógeno. Por lo tanto, pueden tener las dos aproximaciones. Una, en cuanto usted es responsable de colocar el nitrógeno, que no se le puede olvidar, porque si tiene nitrógeno aquí tiene que tenerlo allá. Y otra, donde el nitrógeno puede venir dentro de esta composición. El agua no. El agua sí está obligado usted siempre a tenerla presente y agregarla por el hecho de que aquí tiene hidrógeno. Ojo, porque si el combustible que usted tiene no tiene nitrógeno, no tiene hidrógeno, pues entonces no puede tener agua en la combustión. Podría tener agua en la salida de la combustión. ¿Qué agua podría tener la salida de la combustión si usted no tiene hidrógeno? Muy simple. El agua que entra con este aire como parte de la humedad ambiental, que estaría entrando aquí y estaría presente también en los productos, obviando cualquier disociación que pueda tener el agua. Pero eso es un tratamiento que usted puede encontrar en sus libros, cómo se trata la humedad del aire que entra aquí con respecto a la que aparece en los productos y cómo se balancea totalmente el sistema. Ahora bien, todo este ejemplo que nosotros utilizamos, que lo utilizamos para la mezcla de propano-butano, a 50% cada uno de ellos, presupone, como les dije en ese momento, que era una mezcla molar o volumétrica de un 50% de propano y un 50% de butano. Lo que quiere decir es que la composición de gas del combustible gaseoso que yo les di para hacer este ejemplo es una combustión o una composición de combustible volumétrica o molar. Recuerden que la composición volumétrica es igual a la composición molar para un gas ideal, o sea, la fracción de volumen B, que la vieron en la conferencia anterior, y la fracción molar N son iguales cuando usted está tratando gases ideales. Por lo tanto, es siempre la combustión o el combustible, siempre usted lo recibirá teniendo una determinada composición volumétrica o molar. No. Usted puede recibir la composición de combustible en masa, o como muchas veces se dice, composición gravimétrica. O sea, si la composición que usted tiene de combustible es una composición gravimétrica o en masa, ¿qué situación sería? Bueno, pues, por ejemplo, vamos a aclararlo aquí, en este espacio ya. Vamos a decir, suponen que yo les di, ¿se acuerdan del combustible que hablé al principio de la clase, el líquido? C8H18 más C10H22. Bueno, pues imagínense que yo les estoy diciendo que este combustible, que es un combustible líquido, tiene una composición de 0,7 y 0,3. Pero esa composición de 0,7 y 0,3 para este combustible que es líquido no es una composición molar, es una composición gravimétrica. Quiere decir que para 1 kilogramo de combustible usted tiene 700 gramos de C8H18 y 30 gramos de C10H22. Ante esa situación, usted tiene que tomar la siguiente decisión. Cuando usted va a hacer el balance de la ecuación, tanto teórica como real, usted está obligado a tomar esa relación que está allí y llevarla a composición molar. Quiere decir, usted tiene que decir, no exactamente llevar la composición molar, porque sería tener que obtener la composición molar de aquí. Es posible hacerlo, no es problema, pero tiene un procedimiento más complejo, más largo. Es más fácil decir, ¿cuál es la masa molar que yo tengo aquí? ¿Cuál es la masa molar que tiene este combustible? Bueno, la masa molar de este combustible, el C8H18, tiene que ser ¿qué cosa? La masa molar de ese combustible tiene que ser 8 por el peso molar del carbono, 8 por la masa molar del carbono, más 18 por la masa molar del hidrógeno.
Por lo tanto, esta es la masa molar de este combustible. Quiere decir que cuando yo tengo 1 kilogramo de este combustible, 1 kilogramo, que no es lo que tengo aquí tengo 700 gramos, pero si lo que tengo aquí es 1 kilogramo de este combustible, lo que yo tengo es esta cantidad que está aquí, que es la masa molar del combustible, y la masa molar de este otro combustible, que sería 10 por 0,3, 10 por 12 más 22 por 1, esta sería la masa molar de este combustible, que es C8H18, y esta es la masa molar de este combustible, que sería C10H22. Teniendo esas dos masas molares y recordando siempre que la masa es igual al número de moles entre la masa molar, si yo quiero saber cuántos moles yo tengo de este compuesto, yo tengo que dividir ese número por la masa molar, porque lo que me están dando en realidad en aquella composición es masa. Luego yo tengo que dividir por la masa molar para poder determinar cuánta es la cantidad de moles que tengo en cada uno de estos compuestos. Por lo tanto, yo tendría que dividir 0,7 C8H18 dividido la masa molar de este combustible, y 0,3 C10H22 dividido la masa molar de este combustible. Que esta composición que yo tengo escrita aquí no es en realidad, esto no significa 0,7 kilomoles como pasa aquí, 0,7 kilomoles de esto o 0,3 kilomoles de esto, sino que como la composición es gravimétrica, esto significa que yo tengo 700 gramos de C8H18 y 300 gramos de C10H22, lo cual hace que todo esto que está aquí sea en realidad 1 kilogramo de combustible. Luego esto es 1 kilogramo de combustible, todo esto. Tengo 700 gramos y 300 gramos, pero yo no puedo realizar el balance de la ecuación de combustión utilizando, podría hacerlo, pero es complicado, utilizando gramos o kilogramos. Es más cómodo hacerlo en moles o kilomoles. Por lo tanto, yo necesitaría entonces, para poder hacer el balance de esta composición de combustible gravimétrica en la ecuación, para poder utilizar en la ecuación de balance, necesito llevar estas cantidades a cuántos kilomoles son. O sea, este kilogramo de combustible está formado por una cantidad de moles de C8H18 y una cantidad de moles de C10H22 que yo todavía no conozco. Para poderla conocer, yo necesito decir qué cantidad de combustible de C8H18 en kilomoles yo tengo. Tengo que decir, yo tengo 700 gramos, que no es otra cosa que 0,7 kilogramos de C8H18 dividido la masa molar de este combustible, que ya sabemos es 8 por 12 más 18. Y además de eso tendría 0,3 kilogramos, 300 gramos de C10H22, que para poderlo tener en moles tengo que dividirlo por la masa molar de este combustible, que sería 10 por 12 más 22. Y de esa manera yo tendría entonces esto que está aquí ahora, que son exactamente los coeficientes molares de estos dos combustibles. Como se darán cuenta, estos números ahora van a ser mucho más pequeños que estos que estaban aquí, porque en realidad recuerden que una sustancia que tiene una masa molar determinada mayor que 1, siempre una cantidad en kilomoles es una cantidad mucho más grande en kilogramos. Por esa razón, cuando usted divida ahora esa cantidad en kilogramos para llevarlo a kilomoles, estos números van a ser dos números pequeños. Entonces yo podría ahora balancear la combustión gravimétrica de este combustible cuando tenga estos dos resultados, y entonces los uso como coeficientes molares para el balanceo de la ecuación. Eso tiene que quedar claro, que es la diferencia que hay entre el tratamiento de un combustible cuando, como este, por ejemplo, usted recibe la composición de 1 kilomol de combustible, o cuando usted recibe la composición que es 1 kilogramo de combustible. Fíjense que es diferente. Cuando la composición es en kilomoles,
directamente yo escribo la composición de la ecuación. Cuando la composición es gravimétrica en masa o en kilogramos, como decimos muchas veces, pues entonces yo no puedo escribir directamente la ecuación. Tengo que calcular primeramente cuáles son los coeficientes que llevaría a esa ecuación, que no son otra cosa que la cantidad de kilogramos que yo tengo de cada uno, o partes de kilogramos o fracciones en masa de esos combustibles, dividido las masas molares de cada uno de ellos. Así como yo tendría que hacer el balance para ese caso en particular. Bueno, ¿qué cosa es importante ahora? Cuando usted, en un momentico que hubo un receso, nosotros calculamos rápidamente aquí, porque bueno, yo no estoy solo aquí, hay varios compañeros que me ayudan. Calculamos los coeficientes de balanceo de esta ecuación. Calculé esos coeficientes para poder escribir la ecuación ya balanceada finalmente, porque es probable que esa ecuación ya balanceada nosotros la usemos en el futuro para trabajar el balance de masa o el balance de energía de la combustión. Y nos conviene tenerla balanceada. Por lo tanto, si eso es así, yo lo que voy a hacer es, con estos coeficientes que fui determinando aquí para carbono, para hidrógeno, para oxígeno, para nitrógeno, voy a ir sustituyendo en esta expresión aquí arriba para que quede la ecuación balanceada. Por ejemplo, el valor de AR que se determinó fue de 7,72. Usted puede, por supuesto, sacar las cuentas, porque cualquiera de nosotros se puede haber equivocado en alguna cuenta y no está correcto los números, pero bueno. X, que es la cantidad de estos gases por cada kilomol de combustible que usted tiene, sería 2482. 2482. El coeficiente del agua es 4,5 y el coeficiente del nitrógeno 2903. Y entonces ya quedaría aquí la ecuación balanceada completamente dispuesta para poder hacer el futuro balance de energía y seguir aprovechando ese mismo ejemplo, porque al final la combustión es algo que es muy cómodo verla cuando uno trabaja los ejemplos. Luego siempre nos vamos a basar generalmente en un ejemplo para poder explicar cada uno de los casos. Hasta aquí, nosotros, ¿qué fue lo que vimos? Bueno, vimos fundamentalmente el balance de masa de la combustión, con algunos términos adicionales que tratamos y hablamos de ellos. Por ejemplo, ¿cómo comenzamos nosotros diciendo en esta conferencia? Bueno, recuerden que hablamos primero de los combustibles, los tipos de combustibles que habían, qué cosa era la combustión, cuáles eran los elementos combustionables, qué cosa es una combustión completa, qué cosa es una combustión incompleta, qué cosa es la relación aire-combustible, tanto molar como gravimétrica, cómo se puede determinar la relación que hay entre el aire real y el aire teórico, esta relación entre aire real y aire teórico que puede ser o puede arrojar un defecto de aire, un exceso de aire o simplemente una combustión estequiométrica en función del valor del coeficiente alfa, que sea 1, mayor que 1, menor que 1. Y además de eso, bueno, vimos ejemplos ya de balanceos, o sea, realizar el balance de masa en una ecuación determinada a partir del conocimiento de la medición de los gases producto de la combustión, o sea, a partir del conocimiento real que tiene la composición de los gases producto de una combustión, usted es capaz de balancear esta expresión y llegar a un coeficiente de aire real, que es lo que hicimos de aquí hacia abajo. Claro, para poder saber qué parte de aire real estamos usando, pues muchas veces necesitamos entonces conocer cuál es la combustión estequiométrica o la combustión teórica, que fue lo que hicimos arriba. Noten que cuando usted trabaja combustión estequiométrica o combustión real, en realidad el combustible no cambia, es el mismo. Lo que cambia son, por supuesto, cuáles son los productos y cuáles son los coeficientes de algunos de esos productos. Del agua se mantiene. A no ser que, bueno, usted quiera agregar aquí abajo la cantidad de agua que viene con el aire de combustión, que es una posibilidad, que entonces aumentaría ligeramente el valor del coeficiente del agua en los productos de la combustión. Y para finalizar, entonces diferenciamos cuál es la composición de un combustible cuando usted la recibe de manera volumétrica o molar, como es este caso, o la composición de un combustible cuando usted la recibe de forma gravimétrica o en masa. Quiere decir, cuando lo que usted recibe, en vez de decir que por cada litro de combustible usted tiene medio litro de butano y medio litro de propano, le están diciendo que por cada kilogramo usted tiene 700 gramos
de octano y 300 gramos de decano, que es lo que están diciendo de él. ¿Por qué se hace? ¿Por qué se trabajan ambas composiciones? Muy simple, porque la mayoría de los combustibles gaseosos, las composiciones se dan de esta manera, o sea, se dan como composiciones molares o volumétricas. Pero los combustibles líquidos generalmente se dan en forma de kilogramos, al igual que pasa con los sólidos. O sea, generalmente cuando le hablan de una composición de un combustible sólido, digamos, un combustible que puede tener carbono, y puede tener hidrógeno, y puede tener azufre, se la dan en forma de kilogramos, o sea, como combustión gravimétrica. Y usted, para poder realizar este procedimiento de balanceo, tiene que por obligación llevar estos coeficientes que están aquí, llevarlos a coeficientes molares, o sea, dividir la cantidad de kilogramos que usted tiene de ese combustible por el peso molar o la masa molar de ese combustible. Y así obtienen los coeficientes de la ecuación. Entonces, hasta aquí lo que íbamos a ver en la parte de balance de masa. ¿Qué nos falta ahora para completar el tema de combustión? La otra parte de la conferencia, que es simplemente decir, bueno, vamos entonces ahora a entender como producto de esta combustión, aquí hay una determinada cantidad de calor liberado o no durante esa reacción en función del medio que rodea al equipo donde esa combustión está ocurriendo. O sea, vamos a aprender en la próxima conferencia a realizar el balance de energía para la combustión, que es lo que nos ocupará en la próxima parte de esta conferencia.